Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar un momentazo que ha encendido las redes sociales y ha puesto a soñar a muchísimos fans. Imaginen la escena, un escenario vibrante, luces deslumbrantes, una multitud expectante y en medio de todo, dos de las estrellas más queridas del panorama turco, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero lo que realmente nos ha robado el aliento, lo que ha generado titulares y susurros de emoción, es la forma en que Can Yaman no le quitó la mirada a Demet Özdemir en ese instante. Sí, así como lo oyen. Vamos a sumergirnos en este suceso, a analizar cada detalle, a sentir la energía que se desprendía de ese momento y a entender por qué ha causado tal revuelo. Y antes de que nos lancemos de lleno, recuerden, si les gusta lo que ven y quieren estar al día de todos estos chismes y análisis de celebridades, no olviden darle a ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Empezamos. Ahora, ¿dónde ocurrió este encuentro que ha paralizado el mundo del espectáculo? Pues bien, los rumores y las imágenes que han circulado apuntan a un evento reciente, una gala o una entrega de premios, donde ambos actores coincidieron. Ya saben cómo son estas cosas, los flashes, los aplausos, la emoción palpable del público. Pero en este caso, la atención no solo estaba puesta en quién ganaba qué o en los estilismos de la noche, sino en la conexión, o la aparente conexión, entre dos personas que compartieron pantalla y nos regalaron una química televisiva que muchos aún recuerdan con cariño. Demet Özdemir, siempre elegante y radiante, y Can Yaman, con esa presencia magnética que lo caracteriza. Se encontraban en el escenario, quizás presentando un premio, o quizás recibiendo uno. Los detalles exactos del contexto son importantes, claro está, pero lo que trasciende es la mirada. Esa mirada intensa, prolongada, que muchos interpretaron como mucho más que simple cortesía profesional. Cuando hablamos de una mirada que no te quita la vista de encima, estamos hablando de una comunicación no verbal potentísima. No se trata solo de ver, se trata de observar, de enfocar toda la atención en una sola persona, de transmitir un mensaje sin necesidad de palabras. En el mundo de las cámaras, de los focos, donde todo es escrutado al milímetro, una mirada así se convierte en oro puro para los fans y para los medios. Can Yaman, conocido por su carisma y su capacidad para conectar con el público, parece haber desatado toda esa energía en dirección a Demet. ¿Qué podría haber detrás de esa mirada? Las posibilidades son infinitas y es precisamente ahí donde reside la magia y la intriga de todo esto. Podríamos estar ante un simple gesto de respeto y admiración profesional. Demet Özdemir es una actriz consolidada, con una carrera impresionante y un talento innegable. Es perfectamente plausible que Can Yaman, como colega, la estuviera observando con admiración por su trayectoria, por su desempeño en ese momento particular. Es un reconocimiento a su trabajo, a su presencia en el escenario. Pero claro, cuando hay un pasado compartido, cuando hubo una química tan palpable en la pantalla que traspasó la ficción y conquistó a millones, es difícil no pensar en algo más. Recordemos la serie que los catapultó a la fama juntos, Erken Cikus. La historia de Sanem y Can, una pareja que enamoró a todos con su romance, sus idas y venidas, sus momentos de pasión y ternura. La química entre Demet y Can en esa serie fue tan real, tan creíble, que muchos fans desearon que esa conexión se extendiera más allá de los sets de rodaje. Y es precisamente esa memoria colectiva, esa nostalgia por una pareja icónica, la que alimenta este tipo de especulaciones. Ahora, ¿cómo se traduce una mirada en el escenario? Imaginen a Demet, quizás hablando o realizando alguna acción. Y ahí está Can, a unos metros de distancia, pero con su atención completamente fijada en ella. No está mirando al público, no está mirando a otro lado, está enfocado en ella. Es un detalle sutil, pero cargado de significado para quienes conocen su historia. Podría ser una mirada de complicidad, de recuerdo, quizás de un afecto que perdura a pesar del tiempo y las circunstancias. O incluso, y aquí es donde la imaginación vuela, podría ser una chispa que se reaviva, un reconocimiento mutuo de la conexión que una vez compartieron. Los fans, por supuesto, han reaccionado de mil maneras. Las redes sociales se han inundado de comentarios, memes, gifs y análisis de este preciso momento. Algunos hablan de amor no correspondido, otros de una amistad muy profunda, y los más optimistas sueñan con una posible reconciliación o una nueva oportunidad para la pareja que conquistó sus corazones. Es fascinante observar cómo un solo gesto puede generar tantas interpretaciones y avivar tantas pasiones.
Pensemos en la presión que deben sentir estas figuras públicas. Cada uno de sus movimientos es analizado, cada uno de sus gestos es interpretado. Una mirada puede ser magnificada, puede ser sacada de contexto, puede generar un torbellino de especulaciones. Y es que en el fondo todos buscamos un poco de magia, un poco de romance, un poco de esas historias que nos hacen creer en las segundas oportunidades o en las conexiones que trascienden el tiempo. ¿Podría ser que Can Yaman simplemente estaba siendo un buen compañero, mostrando su apoyo a Demet en un evento público? Absolutamente. Es la interpretación más lógica y profesional. Pero el factor fan es poderoso. Los fans se involucran emocionalmente con sus ídolos, crean narrativas, desean ciertas cosas para ellos. Y cuando ven un indicio, por mínimo que sea, que podría validar esas esperanzas, se aferran a él. Analicemos la situación desde otro ángulo. Si tú estuvieras en el escenario con miles de personas mirándote, y vieras a alguien con quien compartiste momentos muy especiales, ¿cómo reaccionarías? Quizás desviarías la mirada rápidamente por incomodidad o por profesionalismo. O quizás si los sentimientos aún fueran fuertes o la admiración sincera, tu mirada se detendría un instante, un breve pero significativo reconocimiento de la presencia del otro. Can Yaman parece haber elegido la segunda opción. Las redes sociales, como decíamos, han sido un hervidero. Los comentarios van desde «qué mirada tan intensa». Se nota que aún siente algo por ella, hasta «son solo compañeros de profesión, dejen de inventar». Y ahí reside el dilema, ¿dónde está la verdad? Para los fans, la verdad está en la emoción que esa mirada les provoca, en la esperanza que les brinda. Para los protagonistas, la verdad puede ser mucho más compleja, envuelta en la privacidad de sus vidas personales. Es importante recordar que la química en pantalla es algo que se trabaja, se dirige, se potencia. Sin embargo, en ocasiones, esa conexión traspasa la pantalla de una forma que parece inexplicable. Y cuando dos personas que tuvieron esa chispa se reencuentran, especialmente en un contexto público, es natural que los observadores busquen señales de que esa magia aún perdura. La mirada de Can Yaman a Demet Özdemir en ese escenario es, en esencia, un lienzo en blanco sobre el que los fans proyectan sus deseos y sus fantasías. Es un recordatorio de una época dorada, de una pareja que marcó a una generación de espectadores. Y es precisamente esa nostalgia, esa conexión emocional, lo que hace que este tipo de momentos se vuelvan virales. ¿Qué significa esto para el futuro? Honestamente es imposible saberlo. Puede que sea solo un momento fugaz, un gesto amable entre colegas. O puede que sea el inicio de algo más, una reconciliación, una nueva etapa. Lo único que podemos hacer es observar, especular con respeto y disfrutar del espectáculo que nos brindan estas figuras públicas, tanto en la pantalla como fuera de ella. Este tipo de situaciones nos demuestran el poder de la comunicación no verbal, especialmente en un mundo tan visual como el nuestro. Una mirada puede decir más que 1000 palabras, puede generar historias, puede encender debates. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, esa mirada en el escenario ha reavivado la llama de la nostalgia y la esperanza para muchísimos seguidores. Pero, ¿qué más podemos desgranar de esta situación? Vamos a profundizar en el contexto del evento en sí. Aunque los detalles específicos se mantengan un poco enigmáticos en las redes, se percibe que fue una ocasión de gran importancia, posiblemente un evento donde se celebran los logros de la industria del entretenimiento turco. Estos eventos son conocidos por reunir a lo más selecto del talento, y la coincidencia de Demet y Can en el mismo espacio ya de por sí generaba expectación. La dinámica entre ellos, si estaban presentando juntos, si uno estaba recibiendo un premio mientras el otro observaba, añade capas a la interpretación. Si por ejemplo Demet estaba en el escenario recibiendo un reconocimiento, y Can, desde su asiento o incluso en otro punto del escenario, dirigía esa mirada intensa, adquiere un matiz de apoyo y admiración pública. Si por el contrario ambos estaban compartiendo un momento en el mismo acto, la intensidad de la mirada podría interpretarse como una conexión más íntima, un reconocimiento mutuo de su presencia compartida. El lenguaje corporal de Can Yaman en ese instante es clave. No era una mirada de reojo ni un simple reconocimiento casual. Se habla de una fijación, de una concentración que trasciende la mera cortesía. ¿Qué transmitía esa mirada? Admiración, sin duda. Quizás nostalgia por los días en que compartían escenas cargadas de romance y pasión. Es muy probable.
La memoria colectiva de su paso por Erkencikus es tan fuerte que es casi imposible desligar cualquier interacción entre ellos de esa época dorada. Los fans han idealizado su relación en la ficción hasta un punto en que cualquier gesto en la vida real se carga de un simbolismo especial. Pensemos en la presión a la que están sometidos estos actores. Viven bajo el escrutinio constante de los medios y del público. Sus vidas personales se convierten a menudo en objeto de debate y especulación. Cuando hay una historia previa tan significativa como la de Demet y Can, cualquier interacción es susceptible de ser magnificada. La industria del entretenimiento se nutre de estas narrativas, de estas esperanzas de y vivieron felices para siempre o de segundas oportunidades. La mirada de Can Yaman ha servido como catalizador para reavivar esas historias. Además, la forma en que las redes sociales han amplificado este momento es un testimonio del poder de la conectividad digital. Un par de segundos de metraje, una fotografía capturada en el momento preciso, se convierten en el centro de atención global para los seguidores de ambos actores. Se forman hilos de conversación interminables, se lanzan teorías, se comparan sus expresiones faciales, se analizan los gestos de Demet en respuesta a esa mirada. Este fenómeno demuestra cómo los fans no son meros espectadores pasivos, sino participantes activos en la construcción de las narrativas de sus ídolos. Podríamos especular sobre las motivaciones de Can Yaman. Quizás estaba simplemente recordando la buena época que pasaron juntos, reconociendo el talento y la presencia de Demet. Quizás sintió una punzada de nostalgia por la química que compartieron, una química que fue fundamental para el éxito de la serie. O quizás, y aquí es donde la imaginación vuela, existía un entendimiento mutuo de una conexión que aún perdura, una chispa que nunca se apagó del todo. Es imposible saber la verdad sin escuchar de sus propias bocas, pero la interpretación de los fans se basa en la emoción y en las historias que desean que se hagan realidad. Es importante también considerar el ángulo de Demet Özdemir. ¿Cómo se sintió ella al ser objeto de esa mirada intensa en medio de un evento público? Su reacción, o la falta de ella, también ha sido objeto de análisis. ¿Mostró algún signo de incomodidad, de sorpresa, o quizás de una conexión recíproca? Cada uno de sus gestos es escrutado en busca de pistas. Si ella, por su parte, también dedicó algún tipo de atención a Can, el revuelo sería aún mayor. Sin embargo, en este caso particular, la atención se ha centrado principalmente en la intensidad de la mirada de Can. Este suceso nos recuerda la naturaleza efímera pero poderosa de los momentos en la vida de las celebridades. Una simple mirada, un gesto inadvertido, puede convertirse en un fenómeno viral, desencadenando un torbellino de comentarios y especulaciones. Es un recordatorio de que, a pesar de la fama y el éxito, las conexiones humanas, o la percepción de ellas, siguen siendo un factor fundamental en cómo nos relacionamos con las figuras públicas. En el fondo, lo que todos buscamos es una historia. Buscamos ese toque de magia, esa confirmación de que las conexiones que vemos en pantalla pueden traducirse en algo real. La historia de Demet y Can, marcada por una química innegable y un éxito masivo, ofrece el terreno perfecto para que estas esperanzas florezcan. La mirada de Can Yaman ha sido la chispa que ha reavivado esas esperanzas, recordando a todos la fuerza de su conexión. Además, este tipo de eventos son una plataforma para que los actores muestren su apoyo mutuo. En el competitivo mundo de la actuación, la camaradería y el reconocimiento entre colegas son importantes. Si bien la interpretación más romántica es la que ha capturado la atención, no debemos descartar la posibilidad de que fuera un gesto de admiración genuina por parte de Can hacia Demet como artista y colega. Ambos son profesionales respetados, y un reconocimiento mutuo en un evento público es algo natural. Sin embargo, la magia de las redes sociales radica en su capacidad para amplificar las emociones y las interpretaciones. Los fans se han apropiado de este momento, tejiendo sus propias narrativas, alimentando sus esperanzas y deseos. Para muchos, la mirada de Can es la prueba irrefutable de que existe un sentimiento especial, latente, que aún los une. Y es esa energía colectiva la que ha convertido este instante en un tema de conversación global. En resumen, este momento en el que Can Yaman no apartó la mirada de Demet Özdemir en el escenario es un perfecto ejemplo de cómo un gesto aparentemente pequeño puede tener un impacto enorme en el mundo del espectáculo y en las redes sociales. Ha desatado una ola de especulaciones, ha reavivado recuerdos de una pareja icónica y ha demostrado el poder de la conexión humana, o de su percepción, en la era digital. Así que, para resumir un poco todo lo que hemos desgranado hoy,
hemos hablado de ese momento icónico en el que Can Yaman no le quitó la mirada a Demet Özdemir en un escenario, provocando un auténtico revuelo en redes sociales. Hemos analizado las posibles interpretaciones, desde la admiración profesional hasta la posibilidad de que exista una conexión más profunda, influenciada por la química que compartieron en Erkencikus. Y hemos visto cómo los fans, con su energía y su imaginación, han convertido este gesto en un tema de conversación mundial. Al final, sea cual sea la verdad detrás de esa mirada, lo que es innegable es el impacto que tuvo y la forma en que sigue cautivando a todos los que siguieron de cerca la historia de esta pareja. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo del espectáculo y en las intrigas que lo rodean. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué interpretan de esa mirada? ¿Creen que hay algo más que una simple conexión profesional? Déjenme sus opiniones y sus teorías en la caja de comentarios de abajo. Quiero leerlos a todos. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, que siempre ayuda un montón. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Demet y Can. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.